Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al Desde la Tercera Cuerda, este programa semanal que va de arte y lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Cada semana platico con un personaje que ha trabajado de alguna manera con el deporte espectáculo. En esta ocasión lo hago con un personaje que me parece importante, ya que tal vez el primer trabajo que vi de él fue un documental, sin saber que era de él. Estamos hablando del doctor Juan Soto Ramírez, quien tiene un trabajo denominado Análisis Cultural de la Lucha Libre, una mirada a la lucha de los símbolos y los sentidos en los cuadriláteros de México. Este trabajo le dio el grado de doctor en Antropología Social en febrero del 2010, así que sin más, le doy la más cordial bienvenida a Juan Soto. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. Vamos a sentar base, como lo hago con todos los invitados, y recordar aquel momento donde la lucha libre llegó por primera vez a tu vida. ¿Dónde te enganchaste? Sé que, jugabas con muñecos, jugabas a las luchitas con tu hermano, veías o leías Box y Lucha, y las películas los sábados, pero ¿cuándo fue ese momento donde hubo ese gancho con el deporte espectáculo? Mira, como bien lo mencionas, el primer acercamiento, el primer nexo, yo creo que es como lo hacen millones de mexicanos, en tanto que la lucha libre representa un entramado material y simbólico muy importante para la cultura mexicana y sobre todo para la cultura popular nuestra. Pero quizás si tu pregunta va orientada a tratar de reconocer ese momento, si tú quieres, importante en términos más académicos, pues podría decir que fue el momento en el que comencé a pensar en realizar un proyecto que me permitiera formalizar la lucha libre como un objeto de estudio y sobre todo como un dominio de interrogación cultural. Entonces, prácticamente eso ocurrió muchísimos años después de que yo me vinculara, como lo dices, de manera vivencial con la lucha libre a través de las películas, los juegos, los juguetitos en el tianguis. Y curiosamente, cuando yo estaba buscando hacer el doctorado, estaba pensando sobre qué tema trabajar. Y curiosamente empecé a pensar en la lucha libre, en tanto la relevancia, la importancia. Y lo puedo decir así, en ese momento, pues la poca investigación que había al respecto. Lo que fui mirando es que se hablaba mucho de la lucha libre, pero cuando empecé a rastrear de los temas, de las tesis, y en verdad que los trabajos eran pocos en comparación con lo que se hace con otros temas de investigación. Y pensé que era un buen pretexto saltar de la psicología social a la antropología social, en tanto que mis proyectos de investigación se habían vinculado prácticamente a la psicología social, que es donde yo me formé, donde trabajo, y pues tuve que dar ese salto para poder sentirme cómodo en relación con la lucha libre. Y es ese momento en el que también me engancho, porque también alcanzo a reconocer que no había trabajos que tuvieran como objeto de estudio la misma lucha, ¿no? Los trabajos estaban centrados prácticamente en personajes, los de siempre, y los no tan socorridos, por ejemplo, ¿no? Entonces pensé que la lucha libre como tal, no los luchadores, sino la lucha como un fenómeno sociocultural que representa y que estructura buena parte de la industria del ocio y del entretenimiento, buena parte de la vida cotidiana de millones de personas, buena parte también del dominio, si tú quieres, narrativo y audiovisual de México. Pues ahí fue cuando yo dije, bueno, pues ahí fue como el enganche antropológico. Tuve que pasar, por ejemplo, de un tránsito de entender la lucha libre como divertimento, como ocio, a reconstruirlo y a formularlo como un objeto de estudio, lo cual no fue fácil tampoco, y no fue fácil porque la lucha libre, pues como objeto, hoy quizá ya no es tanto problema como hace una década o como lo pudo haber sido hace 20 o 30 años para los que empezaron picando piedras en
estas cuestiones, pero no fue sencillo defender el proyecto, que a mí me tomaran en serio en torno al tema. Entonces, yo creo que ahí, si lo queremos pensar en relación con tu pregunta, pues hubo como dos enganches, ¿no? El vivencial, que es el que te hace acercarte a la lucha libre por fuerza, por el hecho de ser mexicano, ¿no? Por el hecho de pertenecer a un dominio sociocultural muy particular, porque finalmente ese enganche lo tenemos millones de personas, o sea, nos guste o no, desarrollemos el gusto o no por la lucha libre, todo el mundo sabe qué es la lucha libre. Y el segundo enganche pues fue más académico, más antropológico. Tuve que decidir sobre un objeto de estudio que me apasionara, que me gustara, que me enganchara con la vida cultural de México, con la vida cotidiana. Yo puedo decirte que uno de los aspectos que motivó este trabajo de investigación fue que yo quería hacerle un homenaje a la cultura popular mexicana, y quizá me quedé corto, porque la cultura popular mexicana es muy amplia, y una parte de la cultura popular mexicana que a mí me parece muy importante, por su colorido, por su poder de convocatoria, por su referencia incluso material y simbólica, por el amplio dominio que incluso tiene en los discursos cotidianos, en expresiones como ya te cayó la voladora. Por eso creo yo que fue un enganche notable, ¿no? Y básicamente ese fue como el gancho, lo que motivó este trabajo de investigación. Y creo que frente a los trabajos que había revisado, frente a los libros que había, etcétera, etcétera, pues decidí que era la lucha libre el pretexto, el gancho, el motivo, divertirme haciendo investigaciones. Uno sí se divierte, pero ya cuando te metes a fondo al trabajo de investigación, pues terminas dándote cuenta que tú trabajas donde los demás se divierten, ¿no? Y lo que justifica o lo que justificó este acercamiento a la lucha libre, en tanto su importancia en la cultura popular mexicana, en tanto su centralidad en los medios, en la vida cotidiana, en la estructuración incluso de la vida de barrio, en la forma en que ha ocupado un lugar en la industria del ocio y del entretenimiento, tanto en los medios como fuera de los medios, y así sucesivamente. Yo sé que elaborar un trabajo de casi 400 páginas es un trabajo titánico, sobre todo en un tiempo donde no se había tanta información, donde estas reseñas o lugares donde poder consultar se volvían difíciles. Pero bueno, vamos a ir desarrollándola poco a poco. Entonces, quería preguntarte si ya me platicaste muchas cosas, pero quiero ir desenmarañando algunas de ellas. Una de esas es si ya tenías como claro que este salto que ibas a hacer ahora hacia la investigación de la lucha libre. Mi pregunta es, ¿ya habías hecho algo anteriormente a esto? No, acerca de la lucha libre no, o sea, no había tenido un acercamiento en términos de un trabajo formal. Todo se originó a partir de la tesis, todo se originó a partir de la revisión de materiales vinculados con el tema de investigación. Formalmente no había nada, o sea, al menos de mi parte. Como derivado de la tesis, bueno, está el documental que mencionas, el de Mujeres de Arena, Oye, porque fue como una extensión, pero prácticamente no había habido nada, y o sea, no tenía ni jota idea de cómo iba a estructurar el proyecto. El proyecto fue tomando forma gracias a la implicación prácticamente que tuvo la directora Julieta Haidar, a quien quiero mucho, con este proyecto, porque a pesar de que me trató de convencer de que abandonara el tema de la lucha libre y me fuera por otra vía, apoyó incondicionalmente el proyecto, y esa parte quizá no está contada en la tesis, ¿no? Casi no se cuenta, pero eso fue fundamental para que el proyecto avanzara, ¿no? La estructuración pues fue tomando forma, fue tomando cuerpo a partir, digámoslo así, primero de la exploración documental, y una parte que fue así brutal y que fue fundamental fue el trabajo de campo, que me llevó a estar en las arenas, pero no solo en las arenas que todo el mundo conoce, ¿no? Que son la México y la Coliseo. Ir más allá, de pronto ir con los luchadores, de pronto estar buscando las arenas en distintas partes de la ciudad, estarlos persiguiendo porque pues ellos van a luchar, estarlos contactando para que te den la entrevista, estar invirtiendo horas y horas
Eso también fue fundamental para la forma en cómo se estructuró el proyecto. Ya con los anexos fueron como 600 páginas, ¿no? Sí, me imagino, porque yo veía como algunos anexos de unos DVDs que te iba a preguntar si esos, bueno, tú lo realizaste o demás, pero bueno, vamos de a poco ahora. Esta parte acerca donde la lucha es un tema de poco interés para la academia, eso se sabe, incluso es despreciada, a veces es un tema hasta risible, ¿no? Para algunos, y hay pocos o nulos estudios pues, en algunas universidades, y justamente es por esto, porque los profesores a cargo de dirigir las tesis intentan convencer o no están como tan adecuados o tan convencidos de que sea un buen tema de investigación y deciden cambiarlos. Entonces, ya casi 90 años de la lucha libre institucionalizada en México, quería preguntarte cómo te fue con tus asesores, ya me platicabas un poquito, tus sinodales, ya cuando hubo digamos, acuerdo de seguir en el tema, se fue como, incluso pensaba que ellos fueron accediendo a la lucha, fueron conociéndola, vieron algunas funciones, tal vez fueron a alguna en vivo. Sí, mira, no te voy a decir nombres, yo te podría decir que en general fue un apoyo. Te repito, el apoyo incondicional de la doctora Julieta Haidar, a quien quiero mucho, que es un personaje súper singular, es una persona admirable, es una directora de reconocimiento que cuando ya pudimos negociar, cuando pudimos platicar acerca del proyecto, bueno, el apoyo se tornó ya incondicional. Y a partir del registro y la aceptación del proyecto en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, insisto, creo que fue el mejor espacio que pude elegir para poder desarrollar este proyecto, pues por ese espíritu combativo que tienen, por esa larga tradición que tienen en torno a la antropología social, a los temas vinculados y relacionados con las culturas populares, pues creo que no lo dudé y creo que no me equivoqué en poder desarrollar el proyecto porque yo me sentí muy cómodo ahí. Después de eso, pues fue muy fluido. Sí, fue un trabajo de 4 años, o yo diría que un poco más. En términos de los asesores, pues se fueron implicando prácticamente con el tema. No te voy a decir por una cuestión ética a quién sí le gusta y a quién no le gustaba la lucha libre, pero sí te puedo decir que dentro del cuerpo de asesores, bueno, había algunos que no les gustaba y otros no sabían de la lucha libre, sino que se estaban enterando a través de la tesis, pero independientemente de la postura que hubiesen tenido, o sea, personal en relación con la lucha libre, o sea, fue un apoyo incondicional. Entonces ahí me fue bastante bien, pero sí no es fácil que en la academia se acepten estos trabajos. Todavía la academia es muy recelosa en pensar que existen como temas que sí son dignos de investigar, ándale, exactamente, y otros no. Y uno de esos que no es prácticamente el de la lucha libre, ¿no? Para este trabajo, como mencionas, realizaste entrevistas a luchadores, exluchadores, referees, como el Chocolate Amargo, a quien mando un saludo donde quiera que esté, en paz descanse, rockeros. Y quería preguntarte cómo fue la selección de estos, porque mencionas en el trabajo que algunos, tal vez por alguna situación, no quisieron colaborar. Entonces, ¿cómo fuiste haciendo la elección de todos los personajes que aparecen? Sí, mira, metodológicamente, o sea, está justificado por algunos criterios de muestreo. Fue una investigación de corte cualitativo y el muestreo responde, digamos, a la cuestión del muestreo cualitativo, se denomina muestreo por conveniencia, que no es porque los tengas a la mano, sino porque el proyecto y el objeto así lo exigen. La selección tuvo que ver con dos cuestiones básicas, ¿no? Primero, que tuvieran disposición a hablar y, entre otras, pues que fueran como representativos de la lucha libre. La muestra es, digamos así, de luchadores, o sea, el universo muestral de luchadores es muy amplio. Al menos hubo uno que me quería cobrar por la entrevista. Y era una suma de dinero que yo no pagué y no estaba dispuesto a pagar. No pagué ninguna entrevista porque se trató de un proyecto de investigación, se trató de un proyecto sin fines de lucro, que si bien durante el tiempo que yo estuve ahí tuve el apoyo y el financiamiento de una beca CONACYT, pues no alcanzaba para cubrir la cantidad que me estaba pidiendo este luchador, que después cuando ya vio el video y tal, y cuando se enteró del proyecto, le dijo a su masajista, ¿no? Porque conozco al masajista, que por qué no lo iba a entrevistar a él, y entonces le dijo, pues porque le quisiste cobrar, y entonces le dijo, pues dile que me llame, y pues ya no le llamé, ¿no? Claro.
Entonces, algunas entrevistas no se lograron, y tampoco te voy a decir con quién sí, con quién no. Claro, digo, esa no es la intención acá. Exactamente. Para mí es más importante quienes sí accedieron, ¿no? Y que están, por cuestiones de ética, están mencionados en la tesis. Como bien lo dijiste, hubo luchadores, hubo referees, hubo coleccionistas, y ese encuadre de diversas ópticas, diversas miradas de la lucha libre me dio una riqueza. Ilustradores, también platiqué con personas que confeccionan máscaras, por ejemplo, y así. Entonces la selección tuvo que ver, como te puedes dar cuenta, con una complejidad cultural bastante interesante, que tuvo que ver primero con el hecho de que no me cobraran las entrevistas. Segundo, que tuvieran la disposición. Tercero, pues que pudieran aportar algo a la tesis y al trabajo de investigación desde sus propias miradas, desde sus propias ópticas, desde sus propias experiencias, ¿no? Y entonces fui buscando personajes y se fueron prácticamente logrando. Esto costó bastante trabajo porque muchas de las veces los luchadores no tienen tiempo, muchas de las veces los luchadores quieren cobrar por las entrevistas, muchas de las veces miran desconfiados porque piensan que pues uno va a lucrar con su imagen, que va a lucrar con los resultados. Fueron todas esas variables que en el momento en que tú estás en el campo, pues se tornan definitivas para establecer criterios de selección y de discriminación metodológica. Todos esos factores fueron jugando. No obstante, creo yo que si bien responde a criterios metodológicos, también uno de los aspectos fundamentales que tomé en cuenta es que tuvieran como trayectorias bastante identificables, bastante reconocibles en términos de la experiencia, pero... Por mencionar alguno, Daniel López el Satánico, ¿no? O sea, personajes de ese tamaño que aparecen en esta tesis, en donde se menciona a la lucha libre como una parte del mosaico que es México, y quería preguntarte en ese sentido, ¿qué te dejó la investigación de este trabajo, la realización del mismo? Híjole, de entrada me dejó una experiencia, yo creo que lo podemos dividir como en distintos aspectos. El personal me dejó un sabor de boca súper agradable. Fue muy agradable acercarme a los luchadores, fue muy agradable conocerlos, fue muy agradable conocer esa parte que no se ve a veces en la televisión, que no se ve en los medios, que no se ve en las arenas, por ejemplo. Conocí de todo, pero en general, en términos personales, me dejó un plus que es, digámoslo así, como haber conocido ese factor humano de ellos, ¿no? Recuerdo que el Satánico le pregunté que si era completamente rudo, y él me dice, soy rudo hasta para dar el gasto, por ejemplo, fíjate ahora que lo estás mencionando. En términos profesionales, este acercamiento y este trabajo de campo, como todos los trabajos de investigación, te abren la posibilidad de mirar el fenómeno a ras de piso, con una visión no mediatizada del asunto, es decir, a través de la observación directa. En algún momento, fíjate, yo estaba, por ejemplo, haciendo una filmación de la entrada de los luchadores, y entonces hago un encuadre, y de pronto, pero un luchador muy famoso, o sea, alcanza a ver que lo estoy filmando, y viene hacia mí, ¿no? Así, pero enojadísimo, ¿no? Y entonces me dice, ¿por qué me estás filmando y tal? Y lo estaba filmando sin máscara. Mi intención no era revelar su identidad. Y bueno, casi me quita la cámara, casi me da unos golpes. Y bueno, obviamente tuve que borrar esa parte ahí enfrente de él, pero no era mi intención. En términos profesionales me permitió conocer la lucha libre de forma más íntima, de forma más cercana, e incluso yo lo podría decir así, de forma más narrativa y vivencial en términos cotidianos de lo que representa para ellos, de su modus vivendi, de la forma en cómo la lucha libre se ha convertido para ellos, o es, ¿no?, una forma de vida, algo que le entregan, a lo cual le han entregado sus vidas, su cuerpo, su salud, su forma de ver el mundo, incluso su cosmovisión, ¿no? Claro. Y también descubrí otra parte que es una parte muy oscura. Lo que se ve en los medios, lo que se ve en las arenas, muchas veces dista de lo que está detrás de bambalinas, o lo que algunos sociólogos como Erving Goffman denominaban el trasenio, ¿no? Lo que se ocurre en la parte trasera, pues, de la región que se muestra, y que tiene que ver con un conjunto de ausencias, por ejemplo, en términos de servicios de salud, en términos de soporte, a veces de servicios, en tanto que, pues sí, o sea, ellos arriesgan el físico, se fracturan, se rompen huesos, y muchas veces no tienen ni siquiera el
apoyo de las empresas que lucran con la imagen de ellos, siendo que ellos pueden morir en el cuadrilátero. Y se ha visto un par de esos detalles, por citar algunos actuales, sí. El hijo del perro aguayo, Silver King en Londres, en fin, eso pasa. Y justo lo que mencionas, nosotros como espectadores vemos un luchador con un porte, con una máscara, con un personaje que parece que él es indestructible, pero detrás de ello hay lesiones, hay angustias, hay muchas cosas que de pronto no se ve cuando tú eres el simple espectador. Y hay personas también que utilizan la lucha libre como una metáfora, ¿no? Otro de los elementos tal vez que mencionas acá en la tesis, sobre, por ejemplo, el luchar por la vida. El otro que pongo yo, por ejemplo, es el de la lucha diaria. Y si bien se pueden usar estos conceptos de la lucha libre, digamos, de manera verbal, no necesariamente están vinculados como tal con el deporte de espectáculo, pero sí hay un vínculo, digamos, en tanto lucha libre y lucha social, con unos personajes del cotidiano que se enmascaran, adoptan un personaje y luchan por una causa. Ejemplos hay varios, el Super Animal, el Ecologista Universal, Super Barrio. ¿Qué opinas tú de estos? Sí, claro. Mira, si analizamos el fenómeno en términos semióticos, si analizamos el fenómeno en términos simbólicos, podríamos estar hablando prácticamente de lo que en algunos campos de conocimiento se llaman como estos préstamos simbólicos. Yo podría decir que es una especie de intercambio, de un ir y venir que se formula de la lucha libre hacia la vida cotidiana, de la lucha libre hacia la industria del espectáculo, de la lucha libre hacia incluso la academia, y de regreso, en tanto que expresiones que se formulan quizá no en el ámbito de la lucha libre, sino en la narración de la lucha libre, ¿sí me explico? Y que de pronto arraigan dentro de la vida cotidiana. Expresiones como ya te lo había dicho, ¿no? Como te lo había comentado. Claro. Expresiones como, me cayó la voladora. Si tú la quisieras traducir al inglés, al francés, al alemán, al italiano, no tendrías como un símil, no tendrías como un referente que te pudiera permitir reconstruir narrativamente y con un significado ad hoc ese tipo de expresiones. Son préstamos simbólicos porque tienen injerencia también en ese salto que tú bien lo describes. Ese salto también va de la lucha libre hacia la política, por ejemplo. Ya sabes que los políticos son muy aprovechados y utilizan estas figuras de la cultura popular para apropiárselas y para explotarlas en términos de que les generan poder de convocatoria. Uno de los personajes, yo diría, tú ya mencionaste algunos, pero yo creo que uno de los más emblemáticos es Super Barrio, sobre todo pues por lo que representa, por la claridad con la que se fue construyendo ese personaje y se fue insertando prácticamente en la política y se fue adoptando como ícono de alguna parte de las manifestaciones colectivas de los movimientos barriales. En ese sentido, lo veo bastante bien. En el sentido en el que no lo veo tan bien, es que hay una explotación también comercial y de mercado de la lucha libre para fomentar, digámoslo así, el consumo, ¿no? Pero o sea, eso siempre ha sucedido, ¿no? O sea, siempre he visto yo en la televisión y incluso no en la televisión, sino en revistas especializadas de lucha libre, cuando existían como tal algunos comerciales. Hoy en día, por ejemplo, el clásico que ha durado mucho tiempo es Mamá Lucha en Bodega Aurrerá, Limón y Sal, me parece, unos personajes que tenía Sal La Fina. Takis acaba de sacar, bueno, hace como 2 años sacó un comercial donde aparecen luchadores, Yo creo que siempre ha estado presente, pero como que la gente lo ve como unos luchadores ahí y no hay tanta importancia. Ahí, por ejemplo, en ese sentido, otro de los datos que mencionas acerca de unas estadísticas que sacaste del INEGI, donde se menciona que la gente en México tiene más empatía por el deporte que por la cultura. Entonces, yo creo que la lucha vincula las dos, el deporte y la cultura. Para poner ejemplos nuevamente, películas, cómics, diseñadores, pintores, documentalistas, etcétera. ¿Cómo ves ahora tú esta parte donde pues la lucha vincula a la cultura, aunque pues la gente está más afín al deporte? Yo, a diferencia de lo que piensan algunos de mis colegas que también han trabajado sobre el tema, sigo pensando que la lucha libre es un deporte espectáculo, y es un deporte espectáculo con un alto poder de convocatoria. Las estadísticas acerca, por ejemplo, de la asistencia
a espectáculos por tipo y clase que puse ahí en la tesis. No sé cómo estén ahora estas cifras, pero al menos las que podíamos ver en aquel momento representaban sí un fuerte dato, un dato duro en términos del poder de convocatoria que tiene la lucha libre en comparación con otros deportes. Esto me lo platicó el doctor Morales también, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, a quien tuve la oportunidad de conocer, un tipo maravilloso. Me decía, para que la gente no se vaya después del partido, para que no se despegue de sus asientos, lo que se hace es meter lucha libre después del fútbol. O también se hace lo contrario en Televisa, ¿no? Pones lucha libre como la antesala y después el fútbol, o para no perder rating, hay programación los sábados por las tardes, etcétera. Entonces, no solo el imán de taquilla de la lucha libre sigue siendo una parte fundamental como forma de entretenimiento y como forma fundamental de la industria cultural, que si bien sube y baja, se mantiene, ¿no? En términos de importancia, en algún momento y en algún sentido, incluso compitiendo con el fútbol soccer, que tú sabes que como deporte es, digámoslo así, el deporte que más dinero genera en nuestro país. De acuerdo con las cifras que yo estuve revisando, que tenía el INEGI, a veces la lucha libre aparecía como segundo lugar, es decir, sin temor a equivocaciones, yo podría decir que la lucha libre como deporte espectáculo es el segundo a nivel nacional, o sea, sin lugar a dudas. Y esto con los datos duros, insisto, no sé cómo estén las cifras al día de hoy, pero se me hace que después de una década, o un poco más de una década, creo yo que las cifras no se han movido, sobre todo porque la lucha libre como fenómeno es un fenómeno de largo aliento, es un fenómeno que, dependiendo del historiador, dependiendo de quien haga esa historización, dependiendo de quien diga cuándo se introdujo, cómo empezó, cómo llegó al país, podríamos ponerle, sí, ya entre 90, 100 años, un poquito más, qué sé yo. ¿Sí me explico? Claro. Pero es un fenómeno cultural de larga data. Yo pienso que no se ha movido mucho la estadística y que podríamos decir que sigue más o menos en el mismo nivel. Yo me atrevo a decir que en términos significativos podríamos considerar que la lucha libre es como, si no el segundo, o sea, aunque yo sí sigo pensando que podríamos catalogarlo como el segundo deporte, espectáculo más importante después del fútbol, podríamos decir que tiene una importancia fundamental y significativa, que no tiene tanto que ver con las cifras o las estadísticas, sino con lo que significa incluso en el orden de la vida cotidiana, en el orden de las producciones cinematográficas, de las producciones artísticas, en el orden del entretenimiento, ¿no? Aunque siempre el dato duro pues ayuda, ¿no? Le da más peso, claro, como que se ve ahí más chido, como dicen, pues el segundo deporte más visto, claro, entonces siento que ahí como que nos movemos por estos datos, que al final siempre uno cuando ve estadísticas en la tele o ve unas barritas dice, no, está chido, sí hicieron una investigación, aunque igual y ni la hicieron, nomás ahí como un simulador, pero bueno, ahora otro de los puntos que se habla es la espectacularización de la lucha libre, cine, televisión, hoy en día videojuegos, el internet, algunas aplicaciones y demás. ¿Sigue siendo esto parte de que la gente siga la lucha libre hoy en día? ¿Tú crees eso? Yo creo que sí, yo creo que alimenta. Hoy los medios saben jugar con la imagen, hoy los medios saben cómo persuadir, manipular, controlar. Y uno de los aspectos importantes, te lo voy a poner así, en términos de la publicidad, busca, entre otras cosas, confirmar actitudes, creencias, ideas que ya tiene la gente para aprovechar e incentivar el consumo. Y yo creo que todos estos, vamos a llamarles materiales, todas estas formas de divertimento, todos estos objetos culturales alimentan ese espíritu que se ha cultivado, repito, en México durante mucho tiempo. De tal manera que entonces eso refuerza el atractivo, eso refuerza el gusto, eso refuerza, digámoslo así, la atracción por la misma lucha libre, ¿no? Muchas veces la puerta de entrada de la lucha libre es la pantalla televisiva, es la ventana a eso. Y después la gente dice, pues vamos a la arena, y después va a la arena. Y entonces hay un ir y venir, si tú quieres, de la imagen mediatizada a la presencialidad, a lo digital, por ejemplo, en los videojuegos. Y así sucesivamente, entonces es un ir y venir. Y yo sí me atrevo a pensar que esos son como una especie de reforzadores, no en un sentido pavloviano, sino de reforzadores culturales que alimentan ese espíritu que no se ha podido extirpar en torno a la lucha
lucha libre. Como tú debes recordar, durante el periodo de Uruchurtu hubo un intento no hubo un intento, o sea, se censuraron las transmisiones televisivas, después Televisa se activó y vio que pues esa prohibición nada más había sido nominal, que no había ningún papel, y la relanzó inmediatamente en la pantalla chica. Entonces, a pesar incluso de esos intentos por inhibir la lucha libre, por considerar que mostraba contenidos violentos, o sea, el espíritu que mantiene viva la lucha libre no se minó. El hecho de que se diversifique en términos de muchos materiales, creo yo que refuerza ese atractivo que tiene la misma lucha como fenómeno sociocultural, como forma de divertimento. Es decir, que la lucha está en varios lados. Hace unos días platicaba con José Manuel Guillén y le decía que la lucha libre, de pronto yo la veo en todos lados. Hay cervezas artesanales, ediciones especiales enfocadas en lucha libre. Nike acaba de sacar un par de tenis que con motivo de lucha libre. Bueno, ejemplos son vastos acerca de esta mercantilización, incluso de la lucha libre, que la hace está presente incluso en algunos lugares que nunca se había pensado. Y eso me lleva a la siguiente pregunta sobre la lucha libre como un negocio. Si la lucha libre es un negocio, ¿tú crees que hoy en día se sigue haciendo quien la hace por amor al deporte espectáculo o simplemente por el negocio? A ver, yo creo que el negocio está desde que se piensa desde que la lucha libre se convierte en industria, es negocio. Sabemos que hay quienes lucran con la lucha libre, con la imagen, y que quienes persiguen el enriquecimiento a través de la explotación de los mismos luchadores, de sus propias imágenes, no piensan en la lucha libre, que son como dos ópticas. Es la óptica del empresario, y tú sabes que los empresarios se adueñan de los nombres, sacan 100 parcas, por ejemplo, y que al adueñarse de los nombres, pues están explotando, digámoslo así, a los propios luchadores. Y yo creo que esa versión empresarial, si lo pones en ese sentido, le hace mucho daño a la lucha libre, cuando las marcas de ropa, las marcas deportivas, las marcas de bebidas alcohólicas y no, etcétera, o sea, hacen un usufructo de la lucha libre. Creo yo que la finalidad no es mantener viva la lucha libre, sino explotar la lucha libre como ese atractivo con el cual nosotros como mexicanos nos podemos identificar. No obstante, creo yo que del otro lado, quienes mantienen la lucha libre porque han hecho de ella una forma de vida, entonces sí lo hacen por el amor a la lucha libre, ¿no? Gente que le entrega desde los luchadores y gente que rodea todo ese circuito cultural y de mercado. Creo yo que sí lo hacen con otra óptica, y entonces podemos ver como estos dos formas de mirar a la lucha libre, ¿no? Yo creo que las empresas no tienen un interés cultural, no tienen un interés, si tú quieres, sensato o sensible en torno a la lucha libre, porque se sabe que la lucha libre puede ser explotada como un atractivo para promover grandes negocios. Esto que voy a decir no quiere decir que se naturalice el asunto. No obstante, esto también pasa en la música, esto también pasa incluso hasta paradójicamente, por ejemplo, con los libros, ¿no? Y así sucesivamente. Pero sí, en efecto, creo yo que no, como tú lo mencionas, no creo que las perspectivas y las miradas empresariales y los quehaceres empresariales tengan por objeto animar ese espíritu de la lucha libre, que es muy bonito, ¿no? Que ha hecho que la lucha libre sea una parte fundamental de este mosaico de las culturas populares en México, y que es inconfundible, en tanto que resulta como una especie de referente material y simbólico obligado para los extranjeros cuando están aquí. Hablamos de identidad en la lucha libre, entonces, luchadores con personajes que tienen pues técnicas corporales y movimientos propios, que la hacen un producto nacional, y quería preguntarte ahí, ¿cómo ha evolucionado esta? En efecto, o sea, la lucha libre ha construido referentes materiales y simbólicos muy importantes. Se ha convertido en un referente de identidad social, en un referente de identidad grupal, en un referente de identidad, fíjate qué tamaño, de identidad cultural. No sé si ha ido evolucionando. A mí no me gusta tanto utilizar o pensar en este concepto de evolución. Yo pensaría o me sentiría más cómodo utilizando una noción de transformación o de cambio,
porque pensar como en la evolución sería como pensar que lo que está hoy en día en términos de la lucha libre, del deporte espectáculo, es superior o mejor que lo que vimos antes. Lo que veíamos en antaño era una lucha más técnica, por ejemplo, una lucha más a ras de lona. Si tu pregunta va por ahí, bueno, la lucha libre se ha transformado, es cada vez más espectacular, los luchadores tienen otros portes, tienen otra constitución física, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de los primeros luchadores que uno podía ver, por ejemplo, en las arenas, o que podía ver incluso que dieron ese salto hacia la pantalla cinematográfica, es decir, que fueron de la arena a la pantalla televisiva y después a la pantalla cinematográfica, o a la pantalla cinematográfica y después a la televisiva. Entonces, en ese sentido, hay cambios incluso en las técnicas no solo corporales, sino en la espectacularización. Dependiendo de dónde la mires, hay más vuelos y menos técnica, por ejemplo. De tal manera que también no habrá que olvidarnos pues de la lucha extrema, que es, no sé, o sea, contrasta altamente con el espectáculo acostumbrado que tú tienes, por ejemplo, en las arenas ya conocidas o en esa lucha libre mediatizada que ofrecen los monopolios televisivos, ciertamente. Que se vuelve esta paradoja que tú mencionas, en donde, pues, si bien la lucha libre muchos lo ven como violenta, otros dicen que es falsa, entonces, pues, no se entiende si es violenta, pero es falsa. Entonces ahí como justo esta paradoja en donde pues tú mismo mencionas, ¿no? Que pues, la gente, incluso yo he ido a funciones de lucha extrema y no pasa nada, es un show donde los luchadores hacen su trabajo, evidentemente saben cómo utilizar las herramientas que tienen ahí para desarrollar el mismo, pero la gente no se pelea, o sea, la gente ve la función, sale contenta, unas cheves y listo, pero en el fútbol ha pasado y sigue pasando estos actos violentos en donde en el campo, pues, de pronto también se calientan los ánimos, pero el público reacciona de otra manera. ¿A qué se debe estas cosas? ¿Tú a qué crees que se deba? Esa parte de exploración en el trabajo de investigación también fue bien interesante, ¿no? Porque lo encontré prácticamente en diversos testimonios, en diversos discursos. Y es evidente para quien asiste a un partido de fútbol en donde, por ejemplo, los fanáticos o los hinchas de los distintos equipos pueden llegar a los golpes, pueden llegar al enfrentamiento, siendo que se trata de, digámoslo así, de un deporte, espectáculo no violento. Mientras que la lucha libre, pues, nunca se ha visto o no se ha visto que se agarren a golpes los que apoyan a los rudos contra los que apoyan a los técnicos. Creo yo que todo deporte, por eso no me alejo de concebir a los deportes mediatizados como deportes espectáculos, porque pertenecen a una industria del entretenimiento, implican una puesta en escena, implican una alta dosis de performatividad. Piensa en las posturas corporales que adquieren, por ejemplo, los beisbolistas. Piensa por qué utilizan gorras de noche que no les protegen contra el sol y luego dicen que, bueno, pues tienen que utilizar esas gorras por los reflectores de luz. ¿Por qué mascan tabaco y por qué están escupiendo todo el tiempo? ¿Por qué los futbolistas saltan a la cancha, tocan el pasto y luego se persignan? ¿Sí me explico? Hay una fuerte dosis de ritualidad en todos los deportes y la lucha libre no es la excepción. Requiere de una puesta en escena, requiere de una coordinación de movimientos, de acciones. Si uno estuviera viendo que una persona de 120 kilos se te lanza, pues lo que haces es quitarte, pero la lucha libre necesita esa coordinación de acciones y ahí está, fíjate, no su ficcionalización, sino su espectacularización, en tanto que se corresponde con técnicas corporales, con ese despliegue de coordinación de acciones que se necesitan para darle verosimilitud al espectáculo de la misma lucha libre. Por eso me resulta muy difícil desvincularla de la espectacularización. El asunto con la lucha libre no es preguntarnos si es verdadera o falsa. Nosotros no nos preguntamos si es verdadero o falso lo que está ocurriendo en el fútbol, ¿cierto? Nosotros en el soccer, nosotros no nos preguntamos si es verdadero o falso lo que está ocurriendo en el esgrima. Y habría que preguntarnos, fíjate, o sea, ¿por qué nos hacemos esa pregunta en torno a la lucha libre? Es decir, nadie se pregunta si cuando Neymar rueda, no, de manera dramática, o sea, realmente está fingiendo
o está sintiendo el dolor que simula claro, sentir, ¿cierto? Que también lo mencionas, en algún momento en el fútbol, por ejemplo, si hay como que se marca una falta a favor de un equipo y el árbitro, aunque no sea, lo marca, pues tal vez se hablaría de corrupción. En la lucha libre lo mencionas, es parte del espectáculo y no pasa nada, todos lo entendemos y sigue la misma. Y para cerrar ya esta parte, que la verdad fue muy complicado hacer una síntesis de todas estas páginas que ya mencionábamos, 10 capítulos, cerrar con la parte de la lucha libre en el cotidiano, productos oficiales e informales, juguetes, playeras, tenis, cervezas, rockeros, en fin. ¿Tú en el trabajo te percataste cuándo empezó a suceder esto en la lucha libre en México, acerca de ver estos referentes del día a día? No, y yo creo que es difícil establecerlo, pero todo empieza con todos estos objetos, con todas estas curiosidades culturales que se van construyendo y constituyendo alrededor de la lucha libre. Yo creo que esto se ha ido sofisticando y se ha ido cambiando. Uno de los primeros objetos que se produjeron en torno a la lucha libre fueron esos muñecos de plástico con un brazo arriba y un brazo abajo, a los que se les podían poner, por ejemplo, una capa de tela, o que tenían una capa ahí de plástico, ¿no? Muy rara, sí, que era fija. Después se les fue imprimiendo movimiento, por ejemplo, a estos pequeños juguetes, y después se fueron estilizando de tal manera que hoy puedes tener un muñeco súper sofisticado. Es difícil determinar el cuándo, pero no me cuesta mucho trabajo pensar que después de que la lucha libre se comenzó a mediatizar, surgió esta industria, por ejemplo, del juguete. En el momento en que las personas asistían a la arena y se querían llevar un poquito de la lucha libre, pues se lo llevaban en forma de máscara, en forma de tapas. Al día de hoy, bueno, toda esta industria, llamémosla del objeto de la lucha libre, nos permite reconocer que se pueden vender una gran cantidad de cosas afuera de las arenas, y se pueden vender de manera oficial y de manera no oficial. Tú sabes que luchadores como el Santo y el Blue Demon, como tales, o sea, son marcas registradas, ¿sí me explicó? Pasaron de ser luchadores a empresarios. Y de ahí, bueno, las personas que van recopilando ciertas cosas que ellos consideran importantes se convierten en colecciones que hoy en día, pues, bueno, están valuadas en mucha feria, y algunos que tal vez empiezan, ¿no? Que se acercan a la lucha y empiezan a recopilar ciertos objetos que, pues, para ellos son importantes. En mi caso son los libros y los textos en relación a la lucha libre, arte, gráfica y demás, lo cual me encargo ahí de manera, pues, hasta freak, todos los días compartiendo imágenes que tienen que ver con la lucha libre desde la 3 cuerda en el Instagram. Mujeres de Arena, documental del 2011 sobre la dinastía Moreno, Ciudad Neza, Alda, Cintia, Esther y Rosy Moreno, La Güera, por supuesto. ¿Cómo surgió grabar que, bueno, fue ganador de algunos premios, un segundo lugar y menciones especiales? Mujeres y la lucha libre, Ciudad Neza. Mira, una parte del proyecto de doctorado estaba comprometida con una producción audiovisual, pero no me alcanzó el tiempo, sobre todo porque el dominio y el universo de la lucha libre es vastísimo, es muy amplio. O sea, quien quisiera insertarse, quien quisiera hacer investigación sobre la lucha libre, tiene tela de dónde cortar. Y tiene que delimitar hacia dónde va, ¿no? Bueno, hoy sí, ¿no? Y hoy cada vez más, porque la investigación de lucha libre, si bien no ha proliferado como se podría esperar, sí es más en comparación con lo que había hace 10, 15 años, con lo que había hace 20, 30 años. Sí, es decir, hoy se tiene que perfilar. No obstante, no me alcanzó el tiempo, y esa era una deuda personal que yo tenía conmigo mismo y también con la lucha libre, y no quise quedarme con las ganas. Terminando el doctorado, me puse a estudiar cine. Entonces tuve la fortuna de tomar un curso de documental con una de las documentalistas que yo considero, no porque haya sido mi profesora, sino porque conozco su trabajo, con Carolina Rivas y Daoud Sarhandi, que es su pareja, y empecé un máster en cinematografía en los estudios Churubusco. Pude hacer un curso de cine digital, también de dirección, con Gabriela Nápoles, que es la directora del cine independiente y tal, y gracias a eso, pues pude
juntar como todas estas herramientas, todos estos conocimientos y llevarlas a la configuración de ese documental corto sobre mujeres de arena que afortunadamente se pudo exhibir en el ILSE, se pasó en el Canal 22 y como dice, ganó algunos premios. Era una deuda que yo tenía en términos de que era algo que había comprometido en la tesis del doctorado, pero que no me dio tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues ahora quiero hacer un documental, y lo que me percaté, lo que vi, fue que había mucho material. Fíjate, yo lo hice ya hace tiempo, ¿no? Y entonces este rastreo me llevó a identificar que había mucho material sobre luchadores, pero no había material casi sobre luchadoras. Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, pues quiero hacer algo con mujeres. Y entonces dije, bueno, y ahora que ya tengo claridad sobre con quién quiero trabajar, pues dije, ¿y ahora con quién? Y entonces empecé a rastrear, y en tanto que las Moreno son toda una familia, incluido su hermano el Oriental, son una familia de luchadores, bueno, de luchadoras, entonces yo dije, pues ellas, es decir, y aparte por la importancia que tienen en el mundo de la lucha libre. Entonces, pues decidí acercarme a ellas. Y lo que te puedo decir es que no fue fácil, porque conseguir las entrevistas con ellas fue muy complicado, ¿no? Muy complicado. O desconfiaban, o como que se les olvidaba. Esta parte la contó Rosy Moreno cuando las llevé a la UAM Iztapalapa a presentar por primera vez el documental, que fue también una experiencia bien bonita invitarlas a la UAM Iztapalapa. Ya después tuvimos una muy bonita cercanía con todas ellas, compartieron su vida, etcétera, ¿no? Pero no fue fácil, ¿no? Yo puedo contar que de pronto yo llegué a la Budokan, y entonces hice el primer acercamiento, hice el primer contacto, me dijeron, lo voy a platicar con mis hermanas. Si mal no recuerdo, con la primera que platiqué fue con Alda Moreno, y entonces me dijo, lo voy a platicar con mis hermanas, lo voy a platicar con Rosy, no sé qué. Me dijeron, ven la próxima semana. Y entonces regresé la próxima semana, y cuando estaba ahí, me decían, ¿y a qué veniste? ¿A qué venías? Etcétera. Y esa no fue la única vez. Fueron semanas y semanas y semanas de estar regresando, ¿no? Hasta que por fin dijeron, bueno, okay, vamos a trabajar. Sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque muchas de las veces mucha gente malintencionada se acerca a los luchadores, lucra con su imagen, le sacan las entrevistas, venden esos materiales y se enriquecen, ¿no? Sí. Entonces tuve que hacer bastante labor para demostrarles que mi trabajo no tenía ningún fin de lucro, no se quería vender, no quería lucrar con su imagen, y fue una experiencia bastante padre, ¿no? Porque después del levantamiento, bueno, tuvimos que proceder al trabajo de edición, al trabajo de postproducción, pero al fin, pues, se logró ese material, y ese material creo yo que fue importante porque logró posicionarse, logró colocarse en la segunda edición del material que coordinaron Pepe Návar, Rafa Aviña y Raúl Criollo, ¿no? Que es lo que iba a mencionar justo, que está registrado en la historia ilustrada del cine de luchadores, Quiero ver sangre, segunda edición, la corregida y aumentada, y que en la parte final del mismo se hace una mención especial a tu tesis y a la de Orlando Jiménez, otro personaje con el que hemos platicado y que también aparece presente en esta tesis. Todo este trabajo que has venido desarrollando en relación a la lucha, lo que te ha tocado vivir detrás y demás, ¿para ti la lucha libre significa? Para mí la lucha libre significa una parte del pasado cultural de México, significa un referente material y simbólico de la identidad nacional, significa una parte muy importante del gran mosaico cultural popular de nuestro país, significa un referente audiovisual muy importante, significa un referente cultural de nuestro país, y significa también una parte de la industria del ocio y del entretenimiento, pero sobre todo significa un fenómeno sociocultural de larga data, ¿no? Okay. Y tener fenómenos socioculturales de larga data es difícil, y no solo eso, sí, porque es una de las partes muy importantes que estructura nuestra identidad cultural más que nuestra identidad nacional. Es importante en la medida en que también estos fenómenos socioculturales de larga data necesitan ser posicionados dentro de la academia como objetos de estudio. Yo recuerdo que alguien en alguna reunión, en alguna fiesta,
platicando, me decían, bueno, ¿y sobre qué estás haciendo tu doctorado? ¿No? Y yo les decía, bueno, mi doctorado es en antropología social. ¿Y qué investigas? Y entonces yo le dije a un tipo, ¿no? Pues la lucha libre. Y entonces empezó a reír y me dijo, eres doctor en lucha libre, ja, ja, ja. ¿Sí te fijas? Es decir, sobre todo porque es necesario como hacer esa devolución hacia la cultura popular mexicana. En algunos otros ámbitos de la cultura popular no hay tanto problema, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, no sé, la danza, las fiestas de las distintas localidades, no hay tanto problema, ¿no? Como que eso ya no se cuestiona, pero en términos de la lucha libre sí se sigue cuestionando, y creo que es bien importante que pues las distintas generaciones que vienen en camino pues tomen en cuenta que es un gran dominio material y simbólico para poder hacer investigación, para poder hacer tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Justamente de pronto cuando con amigos les comento que hago un podcast que va de arte y lucha libre, me dicen, ¿la lucha libre es cultural? ¿Hay arte en la lucha libre? Y yo digo, bueno, tal vez no estás preparado para esta conversación, pero hay mucha gente trabajando alrededor de eso y es imposible argumentar algo sólido en poco tiempo para que lo comprendas. Entonces mejor optamos por no entrar en ese detalle. Oye, Juan, ¿estás trabajando en algo relacionado a la lucha ahora? ¿Estás dejando descansar el tema? ¿Se viene algo a corto plazo, a largo plazo? No, mira, ahorita no. Ahorita tengo ahí un documental inconcluso sobre balas perdidas, es otro tema totalmente distinto. Ahorita no, ya no estoy trabajando sobre la lucha libre. Me quedé con mucho material, ese material lo doné, obviamente por obvias razones no lo quise tirar a la basura, preferí donarlo a la gente que sigue trabajando. Una persona que también me brindó mucho apoyo fue Orlando, ¿no? Orlando Jiménez me brindó mucho apoyo. Seguimos de pronto cotorreando por ahí en el Facebook y en efecto, ahorita no estoy trabajando en la lucha libre, he regresado a las arenas, pero no, ya prácticamente el trabajo que creo que tenía que hacer lo hice. Todavía, fíjate, con tu entrevista sigue dando, si tú quieres, nexos, frutos y tal, ¿no? Porque de pronto todavía me llaman para algunas entrevistas, para asesorar tesis, como en el caso de la tesis de Patricia Celis, que me tocó leer su trabajo doctoral y que creo que ya la entrevistaste, por ejemplo, claro, ¿no? Y así, pero no, ahora no estoy ya trabajando sobre la lucha libre. Creo que la aportación que podía hacer ya la hice, ¿no? Oye, y para gente justo de estos nuevos estudiantes, gente que tal vez tienen como esta problemática, por llamarlo así, en sus instituciones donde quieren hacer una tesis tal vez de licenciatura para pues acreditar el grado, ¿se pueden comunicar contigo por alguna red social? Claro, sí, claro. Mira, yo estoy en Twitter como @JuanSotoRam. Mi correo electrónico es juansotoram@hotmail.com. También me pueden buscar en el Facebook, y es muy fácil porque también tengo mi página personal que también está disponible y es de acceso abierto. De hecho, ahí en mi página personal se puede mirar el documental de Mujeres de Arena, ¿no? Mi página en la red es juansotoram.wix.com/Soto, ¿no? Entonces, sí, creo yo que es bastante fácil encontrarme, y si no, pues nada más le ponen en el Google Juan Soto Ramírez y aparecen rápido mis datos generales, y por supuesto, claro que yo tengo apertura para seguir hablando de la lucha libre, porque aparte, pues me gusta. Y fíjate, algo que me di cuenta también, mientras iba haciendo el trabajo de investigación, es que si bien yo tenía un gusto por la lucha libre, me di cuenta de lo que desconocía, o sea, de que en muchos aspectos desconocía el universo de la lucha libre, porque es amplísimo, ¿no? Claro. Y eso fue también una parte enriquecedora de mi trabajo personal. Oye, Juan, ¿hay algo más tal vez que no tuve el tino de preguntarte, pero para ti sea necesario mencionar? Pues no, darte las gracias, ¿no? Por el espacio, por la consideración, por escuchar algunas ideas, por charlar, ¿no? Y pues agradecerte y
e impulsarte a que no desfallezcas en este intento de mantener vivos estas entrevistas, estos podcasts. En algún momento serán parte del inventario cultural de este país. Por ahí miré a quienes has entrevistado y a quienes identifico perfectamente, porque te digo, o sea, la gente que hemos estado trabajando en esto, pues prácticamente, si no nos conocemos, por lo menos sabemos el uno del otro, aunque los otros a veces digan, ay, no sé quién es, ¿no? Eso, pero nos identificamos. ¿Sí? Dice, lo ubico de nombre, pero no lo he visto en persona. Sí, y a veces te dicen, ay, no, a ese no lo conozco, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, seguro, porque pues los que trabajamos acá, los que le hemos metido a la lucha libre, en realidad tampoco somos tantos, ¿cierto? Quienes hemos llevado el tema de la lucha libre a la academia, a la investigación antropológica, psicosocial, sociológica, o sea, tampoco somos tantos. Juan, te agradezco que hayas pasado desde la tercera cuerda, te agradezco tus palabras y seguiremos aferrados, platicando con gente que trabaja con la lucha libre y que pues queremos conocer su historia, queremos conocer su acercamiento a la misma. Así que nuevamente muchas gracias y gracias también a toda la gente que hace favor de pasar cada semana igual de aferrados que uno, escuchar un personaje que ha trabajado con la lucha y que seguramente conocerán su punto de vista, su historia en este podcast semanal. Estamos en el Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda, en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y tengan muy buena semana. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores, pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!